Cuando hablamos de muerte, cuando sale el tema en la mesa, cuando recordamos a alguien, solemos ponernos tristes, solemos ponernos serios, muy serios para hablar de ese tema. Incluso hay quien dice, no, no, no hay que hablar de esto, este, nos vamos a poner tristes o no sabemos definitivamente cómo abordar un tema así. Entonces, es, es valioso que nosotros pongamos sobre la mesa, así como estamos creciendo en conciencia en diferentes este, ámbitos de nuestra vida, también que pongamos foco a la muerte, pero quitarle esto tan solemne, hacernos más relajados, tratarlo incluso en anticipación. ¿Por qué? Porque llegado el momento cuando tú tienes que sufrir la pérdida de un ser querido, pues pasas a un estado en donde no puedes reaccionar, el sufrimiento te invade. Entonces, si hay una plática anterior, ya sabes qué quería, ya sabes si tenía un plan funerario, ya sabes, y le quita carga a ese momento. Yo aconsejaría a las personas que se abocaran a buscar un plan funerario en el que les quitara eh, un poco de carga dado ese momento. ¿Para qué? Para que lo puedas vivir desde otro ángulo, con una pues sí, con menos carga. Y entonces sí te puedas abrir a vivir la experiencia. Porque regularmente, pues evitamos o evadimos atravesar y es algo que forma parte de la vida. Tú naces, vives y mueres. Estamos diseñados así. Cuando una estrella colapsa, tiene que, su materia explota y forma a su vez otras estrellas. Imagínate que no existiera la muerte, que tuviéramos a todas estas generaciones vigentes en este mundo, pues se acabarían los recursos, no tendríamos actualizaciones, no evolucionaríamos. Entonces es un proceso que te guste o no, lo tenemos que pasar. Entonces, mientras menos carga le podamos eh, quitar, le podamos, incluso hasta te digo esto de tener una anticipación, un plan anticipado. ¿Para qué? Para que llegado el momento tú puedas ver otras cosas, tú puedas estar más presente en lo que te lleva ahí el duelo, porque muchas veces nos tenemos que hacer cargo en ese momento de mil cosas y no vemos qué es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, es muy valioso todo lo que está pasando. Es muy valioso tener ojos, tener conciencia para ver cómo está enfrentando cada familiar el duelo, qué sientes tú, qué está sucediendo también a nivel sutil, porque también esto de la muerte ha estado muy contaminado por las películas de Hollywood, por los relatos también que hay por ahí de nuestros ancestros. La muerte, sus números lógicos es 85. Es el administrador en movimiento. En las cartas del tarot le corresponde el número 13. El número 13 sabemos que es la pregunta. Entonces, en el tarot es una carta que nos lleva a la transformación. Cuando esta carta te aparece, no quiere decir que te vas a morir, quiere decir que necesitas hacer un cambio, que tu vida necesita sí o sí cambios. Entonces,
Nosotros también, si nos ponemos a ver nuestra vida, constantemente estamos dejando morir versiones de nosotros. Nosotros dejamos de ser niños para convertirnos en adultos. Nosotros cuando vivimos en la casa de nuestros padres y nos casamos, dejamos morir esa parte de nosotros y o vamos a una nueva versión. Entonces, constantemente la muerte está, el cierre de ciclos está vigente en nuestro entorno y en nuestra vida, forma parte de nuestra vida. Ya lo decían mis compañeras, cuando uno está demasiado pegado, demasiado abocado al control, nosotros no podemos tan fácil dejar ir, soltar, cambiar. Entonces, la muerte es eso. Y ahí sí no hay vuelta de hoja. Entonces, eh, a mí, para poder entender esta habilidad que yo tengo, tuve que hacer investigación, pero lo que yo encontraba era demasiado místico, demasiado, pues había cosas incluso hasta muy, 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 ¿cómo se puede decir? Sí, que no tienen una base. Cuando ya yo hago este abordaje lógico a la muerte y de esta información que yo recibo, porque esto lo tengo desde que yo era chiquita. Yo podía ver personas que estaban acompañadas de otras personas. Yo podía entrar a un lugar y ver una información de una persona que estaba ahí. Bueno, ah, estás chiquito, no sabes, no hay información. Ahora ya hay mucho más apertura a estos temas, pero cuando estaba chiquita, no. Y te mueres de miedo y no hay quien te dé una respuesta lógica. Bueno, pues resulta que esto es únicamente información. Nosotros podemos captar esa información. Incluso las personas que se van adentrando mucho más en crecer en conciencia, a conectar con esa conciencia unificada, van como refinando esta percepción. Entonces, lo que podemos ver es que no es un ser como tal, no es un humano, es información. Todo en este mundo es información. Entonces, obviamente yo reprimí muchos años esta habilidad, pero ahora que volví a retomar esto de ser terapeuta, pues empecé a conectar mucho más y a explicarme por qué. Porque nosotras somos antenitas de conexión. Tenemos acceso a información del origen, pero también tenemos acceso a memorias que hay en la Tierra. Entonces, cuando yo hago esa conexión que hago Tierra, puedo conectarme con esas memorias. Lo vemos que es una herramienta para las constelaciones familiares. Ahí puede resultar que en algún dato tú puedes ver que cuando se hace esta representación, a alguien se tira al suelo. ¿Por qué? Porque hay una persona que se quedó ahí, hay un muerto que está quizás bloqueando el camino, que nos está mostrando información. Entonces, también he visto que son antenitas, no son vivas, sin embargo, siguen emitiendo información. Y cuando yo hago ese trabajo con un consultante, puedo hacer ya ahora esa interpretación de esa información. Y vaya que sí es valiosa esa información. Generalmente ellos hacen un enlace con el consultante. Ya un consultante viene, es que sabes qué, estoy percibiendo esto en mi casa, hay o una problemática, tengo un bloqueo, o sabes qué, este dolor no lo puedo sacar,
o llegan cuando ya el dolor por la pérdida de un ser querido se vuelve inmovilizante, los saca de sus funciones, ya no son tan funcionales en el día a día. Bueno, ahí atendemos la parte mental, la parte emocional, pero también la parte lógica. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la información de este ancestro, la información de esta persona, tiene cierto peso o necesita ya cambiar, porque también al hacer este trabajo, uno va viendo cómo más antenitas van abriéndose a, a dar información. Y conforme la madurez del consultante y también del terapeuta, nos pueden llevar a memorias de comprensiones muy profundas, muy, muy profundas. Entonces, este, el hacer esta conexión nos ayuda en nuestra vida. No, no vamos ahí desde el apego, no vamos ahí desde la necesidad o desde una carencia de que ya no está esa persona y que tú creas que vas a conectar con la persona. No, lo que hacemos es conectar con su información. Hay eventos donde entonces sí, en una casa pudiera haber ciertas energías que se mueven ahí, como un excluido que por ahí anda perdido y de repente le llega el tiempo en el que también él tiene que evolucionar y empieza a buscar ayuda. Entonces, ya estas antenitas no tienen vida, pero cogen la energía de alguno de los habitantes de una casa o de uno mismo. Entonces, esto da miedo porque no sabes cómo sucede, pero cuando tú ya le vas dando el enlace lógico, pues ya lo puedes entender mejor y hasta uno termina agradeciendo el que esa antenita nos esté ayudando a hacer cambios en nuestra conducta, en nuestro proceder. Incluso también a la hora de hacer esta conexión, podemos encontrar confesiones, confesiones de asesinatos, hijos que se tuvieron fuera del matrimonio, así como que nos vienen a sacar los trapitos al sol. Pero es necesario que se ponga atención en esa información, porque también te digo que cuando uno está en este trabajo de evolución, llega un momento en el que tú tienes un bloqueo, tienes una situación que tú has intentado una cosa, has intentado otra y otra, pero sigue habiendo un bloqueo. Bueno, pues ahí podemos hacer este enlace con tus ancestros en, en eso, en esa información que nos pueden brindar, que se quedó callada, que se quedó oculta. Incluso también, por eso yo siempre recomiendo que en el momento de un duelo te entregues al duelo. Sé que sufres, sé que duele, sé que son días incluso hasta de tomarte el tiempo de estar arropado, enrolladito en tu cama, para que puedas asimilar todo ese sufrimiento y no quieras forzarte a ser funcional y el duelo se encapsule, porque ahí sí es donde tenemos problemas. Y también ahí nuestros ancestros, algunos que no supieron cómo llevar el duelo o que definitivamente fue tanto su sufrimiento que ya no supieron ni qué, ni cómo darle forma y se les acumularon. Y a nosotros los valientes que nos echamos ese brinco a revisar nuestra información de nuestro árbol, este, necesitamos sacar toda esa energía. ¿De qué forma?
en forma de llanto, para que de una vez sea atendido, porque si no un duelo se encapsula y ese duelo va pasando también de generación en generación. Y si tú lo ves, es un paso obligado que tenemos al llegar a la vida. Cuando nosotros recibimos esta vida, cuando nosotros hacemos nuestra primera aparición aquí en este plano material, está asegurado que nos vamos a morir. Está completamente asegurado. Entonces, mientras más flexibles, mientras más información podamos y con más agilidad podamos entregarnos al tema, vamos a poder transitar, porque es bello enamorarse, es bello el nacimiento de un hijo, pero también en esta parte de la muerte hay belleza, también ahí hay belleza. Recientemente yo he pasado tres veces este año por estos duelos y cuando me he entregado, empiezas a ver cómo un plano sutil te hace sentir a tu ser querido. Si yo estuviera abocada a mi duelo o a mi sufrimiento, únicamente no podría ser testigo de eso que está sucediendo. Canciones, animalitos, este, incluso también como a través de esas pérdidas, nuestros seres queridos también maduran. Nosotros maduramos a través de una pérdida. Entonces, pues la invitación es a esa, a reconciliarnos, a poner foco. Ahora ya vemos también, por ejemplo, la película Coco nos abre un poquito más esta perspectiva, esta de ser como más receptivos a toda esa información. Este, en este camino, el, grandes aprendizajes me han dejado estos seres que luego se comunican. Yo tengo también la capacidad de conectar con animalitos. Y recibí un regalo al canalizar lo que estaba sucediendo con este animalito. Y Lili tiene que ver en ese que me permitió acompañarla en ese momento. Y el animalito nos dio a las dos un gran aprendizaje, porque el animalito estaba muy enfermito, ya estaba para despedirse, y entonces nos dijo que él aceptaba su destino, que él quería que Lili estuviera bien para poder atender a sus demás hermanos. Entonces, fíjate cuánto amor, cuánto desapego, cuánta sabiduría te deja una conexión así. Él dijo, acepto mi destino. Yo tengo que pasar esto, lo tengo que vivir y que me deje vivirlo. Entonces fue fantástico conectar con esa información. También en otra vivencia que tuve con una persona totalmente nada cercana de mi ámbito familiar. Y este ser, esta antenita, me mandaba información, 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 hasta que dije, mira, si tú quieres que esta información llegue a la persona, mueve todo para que yo entregue el mensaje. Pues no llegaba hasta que tuve que armarme de valor y dije, bueno, ya es demasiada insistencia, voy a contactar a la persona. Entonces, ya a la hora de contactar a la persona, me dio un mensaje muy puntual y me dijo, me enseñaba una libreta toda llena, todos los renglones escritos y que había sido todo. Hablo con la persona
y me dice, es que ¿sabes qué? Él empezó un diario cuando inició nuestra historia. Entonces, pues él tuvo que partir. Ya ahí comprendí que qué amor tan grande es liberar, darle libertad a alguien que ama. Esa libertad que de decir, sabes, yo ya no estoy, sigue tu vida, continúa tu vida. ¿Sabes cuánto valor y cuánto amor hay en un acto así? Yo dije, por supuesto que tenía, mira, me da calosfríos recordar, por supuesto que tenía yo que pasar ese mensaje, por supuesto que tenía que ser así. De ahí, pues que ya si yo recibo un mensajito, ya no lo pienso tanto para entregarlo, pero hay también información que no es pues tan agradable, que de personas que dicen, ¿sabes qué? Es que no me pasó eso, dijeron que me había muerto de eso, pero yo me morí porque alguien me asesinó. Y al haber alguien que escucha eso, ellos se liberan y avanzan. La mayoría de mis consultantes de aquel lado son excluidos. Los excluyeron por su preferencia sexual, los excluyeron por su mala conducta. Ellos se fueron en busca de otros horizontes y nadie supo de ellos. Entonces, cuando uno abre esa puerta, comienza esa interacción. Pero yo también he descubierto que no únicamente debes de estar en esa parte de la espiritualidad o de la conciencia, sino que también tienes que tener una vida y vivirla. Eh, no podemos únicamente estar enfocados en la muerte. A lo mejor vas a pasar un proceso, pero el miedo también a la muerte lo que hace es que no nos permite vivir a lo que viene, experimentar, aprender, a crecer. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese equilibrio entre la vida y la muerte. Incluso como terapeutas, nosotros tenemos un compromiso con nuestra energía para poder brindar ese servicio. ¿Por qué? Porque te digo, nosotros a veces nos vamos muy profundo, que fue lo que me sucedió en el último duelo que yo tuve. Tuve que irme muy profundo para llegar a otras comprensiones. ¿Y cuál fue? Porque todos te dejan un aprendizaje. Hay personas que en su vida hacen un muro alrededor de ellas y ese muro lo que hace es que te aparta de las personas. Y cuando tú estás en esa soledad, tus problemas se hacen más grandes. Cuando tú estás en esa soledad, se pierde el ánimo por la vida. Estás muerto en vida. Entonces, esta última vez que atravesé, que me dejé llevar por ese sufrimiento, conecté con esa parte tan profunda. Pero regularmente cuando hay eso, yo soy como muy echada para adelante, valiente y así. Esta vez yo necesité ayuda de otras personas que me hicieran sentir su cariño para salir de eso tan profundo. Y se dio. Cuando tú te abres, se da. De la manera más increíble. Y lleva a uno sanación también, a esa parte de nosotros profunda que cree que está sola, que cree que está en ese mundo profundo. Si entramos, y de verdad que luego estas cosas de mediunidad crean mucha curiosidad. Yo te aconsejaría que fueras con alguien que tenga la suficiente madurez, experiencia, para que no se convierta en
en una experiencia que no se pueda controlar.